Bienvenidos hermanos a este espacio de reflexión. Hoy día viernes vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo. El día de ayer leímos el Evangelio de San Juan por motivos de la memoria de Santa Marta, Santa María y San Lázaro. Ahora vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 53 al 58. Ya es una nueva sección. Hemos terminado la sección de las parábolas del reino y comenzamos ahora con cómo este reinado va a hacerse presente no solamente en todo el pueblo de Israel, sino ahora de manera particular en los parientes o en aquellos que son más cercanos a Jesús. Pues vamos entonces a leer este texto de San Mateo y dejar que sea el Señor quien ilumine nuestra vida con su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar en la sinagoga, de tal manera que la gente se asombraba y comentaba: ¿de dónde le viene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y estaban decepcionados de él. Pero Jesús les respondió: un profeta solo es menospreciado en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros por la falta de fe de aquella gente. Palabra del Señor. Este relato del Evangelio de San Mateo es un relato que conocemos como de triple redacción, porque también está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos 16, 22 y 24. Y esto nos lleva entonces a pensar en la situación histórica o en la cuestión histórica. Si tres relatos existen de este acontecimiento del rechazo de Jesús, pues es muy seguramente posible que haya sucedido, ¿no? De manera histórica sucedió un rechazo hacia Jesús. ¿Quiénes son los que lo rechazan? Los que lo rechazan son, en este caso, sus parientes, sus vecinos, aquellos que le vieron crecer en Nazaret. Y ahí vemos entonces llamaríamos un fracaso, ¿no? Así como los apóstoles, como los discípulos de Jesús van a tener muchos fracasos, y cuántas veces nosotros a lo largo de la historia y de manera personal en nuestra vida cristiana y como evangelizadores, como catequistas, no hemos tenido fracasos. Bueno, pues Jesús, aquí vemos un aparente fracaso de Jesús, ¿no? Y digo aparente porque al final Jesús muere por todos y el reino de Dios y la muerte de Jesús tiene eficacia en toda la humanidad. Pero de manera particular, aquí en una situación histórica, Jesús tiene un aparente fracaso, ¿no? Donde no le escuchan, donde no se emocionan con verle, donde no hay un aprecio, sino el Evangelio dice que es menospreciado, donde no hay una aceptación, sino el Evangelio dice una decepción. Versículo 57, estaban decepcionados de él. En el Evangelio de San Mateo hay tres tipos ¿cómo podemos decir? Tres tipos de personas, tres grupos que le van a rechazar. Los primeros que le van a rechazar van a ser los jefes del pueblo, los que ocupan un lugar principal en el pueblo, como los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los escribas, los sumos sacerdotes, los senadores, todo esto, ¿no? Son los que le van a rechazar, aquellos que tienen una autoridad en el pueblo. Son los primeros que van a rechazar a Jesús y le van a perseguir hasta darle muerte. Los segundos que le van a rechazar van a ser su familia, precisamente, sus vecinos, sus parientes, aquellos que le conocen. Y esto es muy doloroso. Por eso Jesús lanza aquella frase que ha quedado como inmortalizada entre nosotros, ¿no? El profeta no es escuchado en su pueblo. El profeta es rechazado en su pueblo. Entre nosotros ha quedado como ninguno es profeta en su tierra, ¿no?
Bueno, pues Jesús es rechazado en su pueblo. Jesús es rechazado por aquellos que son cercanos a Él, que le conocen, que le vieron crecer, que le escucharon sus primeras palabras, que le vieron caminar. Por ellos es rechazado. Y esto duele mucho, ¿no? Por eso esa expresión de Jesús. Ninguno es profeta en su pueblo. Pero también más adelante Jesús va a sufrir un rechazo ya no solamente de sus parientes, vecinos o aquellos que le vieron crecer, sino sobre todo de sus discípulos, de aquellos que son muy cercanos a Él, que le siguieron, que le vieron, que le escucharon, que vieron sus milagros, a quienes el Señor mismo envió a predicar y que hicieron milagros, expulsaron demonios, levantaron enfermos. Por ellos va también a ser rechazado. Recordemos el acontecimiento de la cruz. Todos le van a abandonar. Pedro le va a negar. Tomás va a dudar. Otros dos discípulos de Emaús, que no tienen nombre, van a ir caminando hacia su pueblo tristes. Ya se regresan tristes. Bueno, pues los más cercanos son los que le van a rechazar. Ahora son los parientes, vecinos, familia de Jesús, que están decepcionados, que sufren la crítica también, porque Jesús se presenta como un nuevo maestro de la ley. En el Evangelio de San Mateo, todo el capítulo 5, 6 y 7, que es el discurso del Sermón de la Montaña, pues Jesús es como un nuevo maestro de la ley que pone las novedades de la ley en torno a la ley, con esas frases de ustedes escucharon, pero yo les digo. Es aquel que se pone como un nuevo Moisés. Y esto no solamente causa decepción entre sus parientes, sino que también los que están al frente del pueblo, quienes no son partidarios de Jesús, pues los acusan, ¿no?, de ser parientes de alguien que es revolucionario, digamos así, ¿no? Aunque no puede ser un término, o sin malentender ese término de revolucionario. Jesús viene a plantear las novedades, hace una revolución del pensamiento, de la vida, porque Jesús se acerca a comer con pecadores, porque Jesús toca a los leprosos, porque Jesús cura en sábado. Todo esto también trae repercusiones en la vida de su familia, y por eso, dice el Evangelio, estaban decepcionados. ¿Cómo tú vas a ponerte por encima de los maestros de la ley, por encima de la misma ley? ¿Cómo tú vas a ponerte como un nuevo Moisés? Nos estás acarreando problemas. Bueno, pues esa es la decepción que sufren aquellos que son familiares, y pues también las repercusiones hacia sus vidas por ser parientes de alguien que está poniéndose por encima de la ley. Pero Jesús, entonces, ahora que es rechazado, va a seguir en este caminar de su misión, de la misión que tiene él, de la salvación de todo el género humano. Pues no se va a detener ante el rechazo, ante el fracaso en su tierra. No se va a detener. El Evangelio dice que no hizo allí muchos milagros, es decir, que sí hizo algunos, pero no hizo muchos por la falta de fe. San Marcos va a ser un poco más fuerte y va a decir, no hizo ningún milagro. Pero San Mateo dice que hizo algunos, no hizo muchos. Dice, y entonces hizo algunos, y por la falta de fe. Bueno, creo que aquí entonces Jesús hace un llamado a nosotros, que somos cercanos a Él, que somos sus amigos, que hemos sido rescatados por Él, a quien hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador. La pregunta fundamental en los evangelios es: ¿quién es Jesús y qué es Jesús para nosotros? Esa va a ser la pregunta fundamental, y es lo que los evangelios van a tratar de responder, sobre quién es Jesús y qué es para nosotros, para qué ha venido. Es sobre la identidad de Jesús. Pues ahora también nosotros tenemos que cuestionarnos, porque si hemos sido rescatados, si le hemos reconocido como nuestro Señor, si le seguimos, si le adoramos, pero preguntémonos,
si verdaderamente confiamos en Él. No hizo muchos milagros por la falta de fe. Si verdaderamente confiamos en Él, si verdaderamente le creemos a Él. Creemos en Él y si le creemos a Él. Si hacemos su señorío entre nosotros, si le hacemos parte de nuestra vida, si dejamos que Él verdaderamente sea nuestro Señor, preguntémonos. O bien, si le estamos rechazando, como su familia, como aquellos que hemos escuchado la palabra, preguntémonos si no le estamos rechazando y sacando de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras actividades diarias. Dejemos pues que el Señor entre a nuestro corazón, que sea partícipe de nuestra historia, de nuestra vida, y no dejemos que se vaya triste, sino que se quede con nosotros feliz y que haga en nosotros muchas obras buenas por la fe que tenemos en Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen día.